¿Qué tal? Yo soy el arquitecto Alejandro Ocio y en esta sesión veremos cómo importar archivos de AutoCAD a la aplicación Revit Architecture 2013. Aquí tengo abierta la sesión de Revit Architecture en una plantilla típica. Primero iremos a la aplicación de AutoCAD y en ella es importante considerar dos tips en los cuales el primero de ellos es que el dibujo que hayamos realizado en AutoCAD, que tengamos toda la intención de pasarlo a Revit, hay que aislarlo, ya que estamos acostumbrados a dibujar en AutoCAD en el espacio modelo tanto plantas como fachadas, como pies de plano, detalles constructivos, etcétera. Aquí lo que tenemos que hacer es aislar la información en dos diferentes archivos de AutoCAD, ¿correcto? El segundo tip es que las unidades de importación hay que tomarlas muy en cuenta. Para verificar las unidades con las que se creó el dibujo de AutoCAD hay que ir al comando corto UN y aquí nos aparecen las unidades del dibujo. Aquí en las unidades del dibujo me está marcando que la escala de inserción está en milímetros. Eso quiere decir que yo al momento de que busque este archivo de AutoCAD en Revit tengo que pasarlo en milímetros. ¿Correcto? Ahora regresaré a la aplicación de Revit Architecture y voy a entrar a la pestaña de Insert dentro de la cinta de opciones o ribbon, como se le nombra también. Dentro de la pestaña de Insert tenemos dos opciones para importar información CAD. Uno es Import CAD y otro es Link CAD. El Import CAD nos sirve para apoderarnos de la información del archivo de AutoCAD, pero esta información ya no va a existir ningún vínculo con la misma. Eso quiere decir que si existe algún cambio en el archivo de AutoCAD, ya no nos vamos a enterar dentro de la aplicación Revit. En cambio, si usamos la herramienta LinkCAD, la información de AutoCAD estará vinculada y estará como una referencia externa, que es lo que estamos más acostumbrados a manejar. Entonces vamos a usar un LinkCAD para poder tener este vínculo existente. Vamos primero a ubicar nuestro archivo, que sería la planta baja de este edificio, y como les comenté, lo importante aquí es las unidades de importación en milímetros y tomar en cuenta que los colores de AutoCAD están sobre un fondo negro y en Revit la plantilla por default está en un fondo blanco. Entonces los colores debemos de invertirlos para que el dibujo se aprecie adecuadamente. Ahora aquí vamos a decirle en qué vista de nuestro Project Browser vamos a ubicar esta planta. En este caso es planta baja y la vista se va a orientar a esta vista. Ok, el posicionamiento del dibujo de AutoCAD es muy importante. Tenemos 6 opciones. Algunas de ellas estarán tomando en cuenta coordenadas compartidas, otras origen y otro centro. Puede ser un posicionamiento automático o manual. El que yo les recomiendo para colocar o para insertar archivos DWG o de extensión de AutoCAD es automático de centro a centro, ya que les voy a explicar un poco las otras opciones. El origen, voy a cancelar por un momento. El origen de Revit lo vamos a poder visualizar desde la vista site. Este es el origen, este es el 00. Es un punto invisible que se encuentra en la intersección de las vistas norte-sur, este-oeste. Este sería el origen de Revit. Y si buscamos el origen de AutoCAD, sería el 00, que en este caso es este punto, donde está mi plano cartesiano.
Entonces si yo le digo de origen a origen, este origen lo va a ubicar contra el origen de Revit. Entonces no sería lo más adecuado, ya que nunca dibujamos conforme al origen de AutoCAD. Más sin embargo, en AutoCAD, si yo hago un zoom extend, es como ubicar el centro de mi dibujo. Entonces este zoom extend estaría relacionado con la importación centro a centro, ya que es un zoom to fit en Revit y un zoom extend en AutoCAD. Entonces aquí esta sería la opción más adecuada. Más sin en cambio, si están tratando de importar un archivo de coordenadas de curvas de nivel, podrían estar usando, la mejor opción sería automático con coordenadas compartidas. Las opciones manual no es tan recomendable, ya que esto necesita que tú posiciones manualmente el archivo tomando en cuenta un punto base, un centro o el origen. Voy a importar esta información. Y voy a regresar a la planta baja. En la planta baja ya está ubicado al centro del área de dibujo de Revit. Ahora vamos, para verificar las unidades es recomendable que del archivo de AutoCAD vengan unas cotas, y yo voy a poder verificar aquí que efectivamente están considerando la misma dimensión, y esto garantiza que el dibujo está bien escalado. Ahora, siempre que traigan un archivo de AutoCAD es muy recomendable ponerle un pin, ya que de no ser así se puede mover muy fácilmente. Voy a quitar el pin para que vean qué es lo que pasa, y esto les puede pasar, no es la intención. Entonces les recomiendo que pongan este pin. Muchas gracias, los esperamos la próxima.